en el caso que nos ocupa. ¿Esto está poniendo en riesgo, como lo dije en un inicio, que se haga justicia en este caso? Porque si, de acuerdo a su experiencia, si se registran una serie de errores procesales, pues se le da oportunidad a los acusados de que en algún momento reviertan su acusación hacia el Estado ecuatoriano y reclamen por todos los errores cometidos. Pero es que en el fondo yo no creo que el tema sea ponerle piedras al proceso para entrabar la revisión posterior de la validez o no del expediente. En el fondo lo que estaba aquí en juego es si se acusaba o no a los familiares de los otros procesados. Hay intereses dentro del gobierno, porque no hay que olvidar que es el gobierno el protector de este caso. El gobierno aparece por una parte como supuesto denunciante, pero por otra parte es el que le interesa el ver qué funcionario cubre, qué funcionario protege, qué funcionario expone, qué cabeza corta. Entonces, estas pugnas internas que se dan al interior de un gobierno corrupto, que maneja la justicia a su antojo, con un fiscal que ni es competente ni tiene las herramientas ya para poner en orden su fiscalía, terminan haciendo lo que estamos viendo, es decir, un juego de mafias al interior de un proceso judicial en donde se acomodan y se reacomodan para ver quién sale y quién entra. A mí me parece espeluznante, por ejemplo, que uno de los procesados haya pedido que se le fije una caución de 22 millones de dólares sin que el Estado le pregunte, oiga, ¿y de dónde saca usted los 22 millones de dólares para poder fijar la caución? Cuando estamos juzgando un delito que es precisamente el de enriquecimiento ilícito vinculado con otros eventuales delitos como el de cohecho y el de peculado, etcétera. Ahora, todos estos errores y estas, digamos, estos escándalos, estas vergüenzas que pasan en los juzgados no son nuevas. Usted debe tener experiencia, pues, si es que ha litigado en los últimos años. ¿Se puede hablar de una década ganada, sobre todo en materia de justicia? Mira, la justicia ecuatoriana nunca fue perfecta, Janet, pero no fue nunca lo enferma que es ahora. El objetivo de la justicia correísta es mantener la impunidad de los funcionarios corruptos y perseguir a los opositores políticos. Justicia independiente no existe, valoración objetiva de los hechos no existe. Tan es verdad lo que te estoy diciendo que este es el único país en el mundo en donde se denunciaron los actos de corrupción autoconfesados por la compañía Odebrecht y no tienes un solo nombre de un solo funcionario y están esperando fiscal, contralor, etcétera, con los brazos cruzados a que termine sus vacaciones el fiscal del Brasil, cuando en Perú tienes nombres, en Panamá tienes nombres, en Colombia tienes nombres. Entonces, ¿eso qué significa? Que es una justicia de aperro la justicia ecuatoriana. Así es, y porque no es que han conseguido los nombres ni de Odebrecht ni del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ni tampoco del fiscal de Brasil. Se han hecho investigaciones propias dentro de los países y no de ahora, porque el caso de Odebrecht no es nuevo, no es que se reventó hace un mes. Ya es casi un año que se está investigando el caso de las irregularidades de Odebrecht y recién ahora dicen que van a entregar una lista. Pero ya hace mucho tiempo dijeron que cometieron corrupción en distintos países en Latinoamérica. Sí, claro, pero lo impresentable es que la Fiscalía ecuatoriana, al igual que lo que pasó en el caso de la FIFA, recordarás tú, esté cruzada de brazos con gente que es intopable y que estén esperando que las revelaciones de los nombres vengan desde los Estados Unidos o desde el Brasil. ¿Qué diferencia existe entre las competencias de las autoridades peruanas, de las autoridades panameñas, de las autoridades colombianas, con las competencias de las autoridades ecuatorianas? Ninguna. La diferencia es la trinca. La diferencia es que las autoridades ecuatorianas no quieren descubrir quiénes son los funcionarios del gobierno que fueron cohechados por la compañía Odebrecht, según confesión de la propia compañía. Entonces, aquí ya no debes ni siquiera estar pensando en otra cosa que no sea, a ver señores, vamos a identificar quiénes son los beneficiarios de los 33.5 millones de dólares que la propia compañía dice haber gastado en sobornos en el Ecuador. Ahora, estamos en medio también de un proceso, se ha iniciado el proceso para elegir un nuevo contralor y ya se han presentado los candidatos para elegir un nuevo fiscal. Y la pregunta aquí es, ¿vamos a seguir con 4 años más de lo mismo? Es decir, se va a cambiar de nombre en la fiscalía, pero tal vez vamos a seguir con lo mismo, con un nuevo funcionario que se encargue de proteger a los corruptos en este país. Mira, es preocupante porque he visto la nómina de los concursantes a la posición de fiscal general. Primero veo profesionales de muy bajo perfil. La fiscalía en el Ecuador siempre buscó los mejores abogados, los más prestigiosos,
los que podían garantizarle cierto grado de ecuanimidad, de consenso y de independencia. No es que el fiscal haya sido alguien químicamente puro desde el punto de vista político, pero se buscaba un profesional equilibrado y que pudiera responder a los intereses de la justicia ecuatoriana, no a los intereses de un partido. Veo que están concursando jueces de medio pelo, veo que están concursando amigos y asesores del presidente, y no veo abogados de prestigio ni de Quito, ni de Guayaquil, ni de Cuenca que estén en el concurso. Pero sí vemos gente muy cercana al gobierno. Sí, eso te digo, gente muy cercana al gobierno, con perfiles profesionales muy bajos, pero en el momento en el que un gobierno distinto al de Alianza País se posesiona en mayo del 2017, me parece a mí que es un imperativo no solamente moral y político, sino un imperativo republicano, el auditar estos concursos tramposos armados por el Consejo de Participación Ciudadana y finalmente echarlos abajo y buscar un proceso de selección de un fiscal y de un contralor autónomos, independientes y que te garanticen transparencia. ¿Puede legalmente la Constitución, las leyes permiten revertir ese concurso? ¿Le podrían revertir ese concurso a las nuevas autoridades? Mira, primero hay que pasar por una consulta popular que me parece básica para legitimar el proceso de auditoría de estos concursos, preguntándole al pueblo si quiere el pueblo ecuatoriano, depositario de la soberanía, auditar los concursos que han sido armados por el Consejo de Participación Ciudadana bajo la evidente sospecha de que cómo es posible que en todos estos concursos termine ganando siempre un amiguete del presidente y no una persona objetiva, profesional, que pueda garantizarte independencia en el ejercicio de esas funciones. Otro concurso que realmente está causando asombro porque pues lo anunciado está sucediendo, es decir, que en el concurso de frecuencias se está seleccionando, se está dando preferencia a los amigos del gobierno. Ya empezaron a saltar algunas de esas confirmaciones. Antes decían que eran los agoreros del desastre, que eran los interesados en que las frecuencias de los medios de comunicación sigan en manos de los mismos, etcétera, etcétera. Pero lo que se está promoviendo es la formación de un nuevo monopolio a favor de un amigo del gobierno, que está postulando por 60 frecuencias de televisión y 43 frecuencias de radio FM, convirtiéndolo en el nuevo magnate de los medios de comunicación del Ecuador. Precisamente lo que las leyes querían evitar, que haya un nuevo magnate, pues lo están fomentando y lo están creando. Con un agravante adicional, y es que cuando mis amigos y excolegas de Pachacutic votaron la ley de comunicación por capítulos, ellos votaron a favor de ciertos capítulos de la ley de comunicación. Lo hicieron en el entendido de que la CONAIE les había dado las instrucciones de votar así porque querían radios comunitarias. Han pasado 4 años, Janet, les comieron al cuento y no les han dado ni una radio comunitaria, ni una sola. Entonces, este gobierno y este concurso tiene un solo objetivo, y es dar las frecuencias a quienes son sus amigos, para usar las frecuencias como han usado los medios incautados y como han usado los medios públicos, para tener un solo mecanismo de adoctrinamiento y de alienación de la mente de los ecuatorianos. Oponerse al concurso de frecuencias en las condiciones en las que se está dando en este momento es defender la democracia, es defender la libertad de expresión y defender la transparencia, porque este concurso se vicia en el momento en el que algún asesor del Cordicom también salió a prestar sus servicios, entre comillas, de asesoría a distintos medios para cobrarles por darles haciendo los informes que eventualmente les calificarían dentro del concurso de frecuencias. Corrupto el concurso, sesgado el concurso, amañado el concurso, tiene que darse de baja. En nuestro gobierno, si ganamos las elecciones, la decisión está tomada. El concurso se echa abajo y tiene que hacerse un concurso transparente, al amparo de una ley de comunicación reformada, que te permita tener los parámetros objetivos de valoración y no los parámetros subjetivos que el reglamento del Cordicom se puso a sí mismo para poder valorar como le dé la gana. Claro, y que tenga el objetivo simplemente de acallar las voces que han sido muy críticas al gobierno. Hay que recordar, Ramiro, que al principio la ley, o sea, que como está hecha la ley de comunicación prohíbe que ciudadanos extranjeros sean dueños de medios de comunicación, pero como ya se hicieron amigos de este gran empresario, usan testaferros. Entonces cambiaron el reglamento y ahora sí se permite tener empresarios extranjeros que puedan tener medios de comunicación. Es decir, hay que ver cómo van acomodando las cosas a su conveniencia y miren los resultados. Ahora ese amigo extranjero, que es dueño de muchos medios de comunicación a nivel latinoamericano, va a ser el nuevo magnate de los medios de comunicación aquí en el Ecuador. Y hay que ver cómo los maneja. Ya es dueño de medios importantes como El Comercio, por ejemplo,
que pues en muchas ocasiones se ha observado pues esta digamos posición tibia frente a ciertas decisiones del gobierno nacional. Bueno, a ver, el problema es el debilitamiento de los medios críticos cuando los cambias de dueño. Y yo creo que los medios en el Ecuador han tenido durante estos años el gran reto de resistir por la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Pero hay un punto en el que les ahogas, y les ahogas de diversas maneras. Les ahogas con una ley de comunicación censuradora, con un superintendente de comunicación que llegó al extremo del cinismo al escribir su propia ley para sancionar según sus propios criterios, corrigiendo según él una errata que solamente podía corregir la Asamblea. Repartes desigualmente la propaganda pública. Aquí, por ejemplo, hay un estupendo antecedente de tribunales argentinos que obligaban a las autoridades a repartir equitativamente dentro de los medios de comunicación la publicidad oficial. Sí, eso es algo que se debatió ya en la Argentina, que no hay por qué ponerle ningún tipo de misterio al tema, y en el Ecuador no ocurrió. Se cargó la publicidad oficial, se presionó a ciertos empresarios privados para que no publiciten. ¿Y cuál es el efecto? Debilitas financieramente al medio, haces que alguien lo compre más barato, y ahí, una vez comprado, lo que haces es que el medio mire para otra parte. Claro, hay un punto sobre el tema de la publicidad gubernamental, sobre lo que hay que poner atención, porque en Argentina ya este mapa ya está trazado y en Argentina ya lo pasaron hace rato. Y allá Jorge Lanata vino la semana pasada y nos hizo caer en cuenta que el interés de tener medios de comunicación bajo su control de parte del gobierno no solamente es para tenerlos como parlante oficial, sino también para, digamos, utilizarlos para poner ahí la publicidad oficial, es decir, para desviar millones de dólares hacia esos medios de comunicación y pues sacar lucro también de eso. Eso es lo que ya ha pasado en la Argentina y eso es lo que podría estar pasando aquí. Así que, señores, ustedes que están viendo esto, sí les afecta, porque hacia esos medios de comunicación que son parlantes del gobierno es hacia donde se desviaría todos estos grandes recursos del Estado. Eso también, poder repartir equitativamente, podría ser también un objetivo del próximo gobierno. Porque te digo, ya jurídicamente el tema no se discute. Los tribunales argentinos, y hay que analizar la jurisprudencia comparada, fueron muy claros. Los fondos con los que se alimenta la publicidad oficial son fondos públicos. Al ser fondos públicos tienen que ser repartidos equitativamente entre todos los medios públicos, porque de lo contrario lo que estarías haciendo es lo que acabas de mencionar, abrir la puerta de que a través de comisiones se puedan desviar fondos que son públicos con los cuales se financia la publicidad oficial. Entonces, eso ya ni siquiera se discute. En un gobierno de Dalo Bucaram y Ramiro Aguilar, la repartición de la publicidad oficial será equitativa entre todos los medios. Subrayo, entre todos los medios, porque así debe ser. El binomio Bucaram-Aguilar también ha ofrecido fiscalización. Y yo quisiera llamar la atención sobre un punto, Ramiro, no sé qué opinión tiene usted, pero fíjese lo que se está conociendo ahorita sobre el proyecto San Francisco. Ayer estaba revisando una documentación. Resulta que hay una serie de informes que señalan que hay 250 millones de dólares que se habrían perdido, que están cuestionados dentro del proceso de Odebrecht en el Ecuador en torno al proyecto San Francisco. Y hay un fiscalizador ahí, hay una empresa fiscalizadora a la que también se le pasan los elefantes por delante. No los ve y certifica todo lo actuado y no, digamos, no llama la atención, no cumple con su trabajo. Eso podría haber ocurrido en San Francisco y en todas las mega obras que se han realizado en el Ecuador. Recordemos también lo que pasó en Coca-Cola Sinclair, que hubo un informe de fiscalización no favorable al proyecto y le votaron al fiscalizador. Pero a ver, vamos a diferenciar dos escenarios de fiscalización. Tú tienes razón en la fiscalización de campo. O sea, lo que yo sugiero es fiscalización en la fiscalización. A eso quiero llegar, exactamente. Es decir, hubo una fiscalización de campo, que la ley te obliga a tener fiscalizadores cuando se va ejecutando el proyecto. Y hay una metafiscalización, una megafiscalización, una suprafiscalización, que es la que hace la Contraloría. Entonces, tú eventualmente puedes tener errores en la fiscalización de campo, o en su defecto, informes en la fiscalización de campo que detectan irregularidades. Pero si la Contraloría General del Estado, en el momento en el que hace los exámenes especiales a las obras, no
cumple adecuadamente con su trabajo y termina convalidando los errores, no solamente en la construcción de Odebrecht, no solamente en San Francisco, hay compañías nacionales que han sido subcontratistas tanto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército cuanto de la propia compañía Odebrecht, cuyos procesos de fiscalización en campo tienen que ser revisados por la Contraloría General del Estado. Es decir, el tema Odebrecht, Janet, lo que hizo fue destapar de una manera grotesca, brutal, abierta, un escenario de corrupción en la construcción de la obra pública que tiene necesariamente que conducirnos a fiscalizar las obras construidas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por sus subcontratistas nacionales y por otras compañías. Porque de lo que estamos hablando aquí no es que una compañía asume una práctica corruptora, sino que eventualmente fue todo el sistema de construcción de obra pública el que terminó sometido a un régimen de comisiones, de sobreprecios, que es precisamente lo que nos tiene endeudados. No te olvides que buena parte de la obra pública en el Ecuador no se construyeron con los $100 por barril de petróleo, se construyeron con préstamos chinos que ahora tenemos que pagarlos. Muchísimas gracias a Ramiro Aguilar, candidato a la vicepresidencia de la República con el binomio con Dalo Bucaram. Muchísimas gracias, Ramiro. Vamos a un corte, pero al regresar...